bien, hermanos. Continuamos con la serie expositiva de la carta de Pablo a Timoteo. Estamos en el capítulo 3 de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. Es la porción de texto que vamos a continuar estudiando. Comenzamos la semana pasada a estudiar este precioso texto donde se aborda precisamente las calificaciones para el ministerio pastoral. Y ustedes recordarán que la semana pasada dijimos que estamos frente a un pasaje, frente a un texto de las Escrituras muy importante. Toda la palabra de Dios es importante, pero de pronto esta porción que nosotros estamos estudiando tiene serias y profundas implicaciones en nuestra vida como iglesia. Decíamos que debemos prestar mucha atención a lo que dice el texto porque hay mucha información que es esencial para la iglesia de Cristo, para la iglesia local, y nosotros estamos en un proceso de consolidación de la iglesia. Todavía podríamos decir estamos en un proceso de plantación de la iglesia aquí en esta ciudad, así que es clave este pasaje para nosotros, así que toda la atención de la iglesia del Señor presente en este texto, ¿no? Vimos que el apóstol Pablo está enfatizando que solamente aquellos que fueron llamados y calificados por Dios son las personas, son los hombres, específicamente hablando, que deben ocupar el liderazgo de la iglesia, el gobierno de la iglesia, personas llamadas y calificadas. Ese es el énfasis, decíamos la semana pasada, de toda la porción. Pablo claramente expone la importancia del oficio pastoral. De hecho, él menciona, que fue lo que vimos la semana pasada, ese anhelo, ese deseo que debe tener todo hombre que Dios llama al ministerio. Y lo que vamos a hacer hoy es profundizar en la descripción, podríamos decir, que no lo hicimos la semana pasada, pero hoy sí lo vamos a hacer, en la descripción que nuestro pasaje hace del oficio pastoral. Vamos a comenzar con eso, ¿no es cierto?, viendo la descripción del llamado y del ministerio pastoral, y vamos después ya a comenzar a ver el mayor contenido del texto, que son las calificaciones, los requisitos que debe tener un pastor. Hay una lista frondosa allí de requisitos y calificaciones. Solamente vamos a ver los primeros, no vamos a llegar a ver todo, pero básicamente en eso consiste el mensaje y el desarrollo del texto. Así que los voy a invitar a leer una vez más la porción del versículo 1 al 7 del capítulo 3, y dice lo siguiente: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario, dice el verso 7, que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esa es la porción de texto que estamos abordando. Nosotros dijimos, ya lo hemos dicho en mensajes anteriores, cuando estudiamos los pasajes previos, que la iglesia de Éfeso se encuentra enfrentando serios problemas con algunos pastores de la misma congregación. Y es por esa razón que Pablo desarrolla estas instrucciones. Es por esa razón que Pablo da esta lista de mandatos y también de requisitos, ¿no es cierto?, que la iglesia de Éfeso debe tener en cuenta al momento de designar, al momento de levantar a aquellos hombres que van a liderar la congregación. ¿Por qué? Porque el problema que está ocurriendo es que desde el núcleo de ese liderazgo, de ese pastorado de esa iglesia, están surgiendo la falsa enseñanza, los falsos maestros, etc. Y Pablo dice en nuestro texto que es muy noble aspirar al pastorado, es muy noble desear el pastorado, pero esa persona, dice, debe ser irreprensible en 4 áreas fundamentales. Si pudiéramos englobar todas las calificaciones que él da, podríamos decir que la palabra clave que aparece allí es irreprensible, y de ahí se desprende todo lo otro. A la luz de nuestro pasaje, nosotros vemos que el hombre que aspira al pastorado de la iglesia debe ser irreprensible, en primer lugar, en su carácter moral.
Y de eso, por ejemplo, nos habla el versículo 2, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. Eso es el carácter personal del hombre que aspira al pastorado, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Todo lo que tiene que ver con la irreprensibilidad de su carácter moral. En segundo lugar, vemos que Pablo dice que debe ser irreprensible en el gobierno de su hogar, en la administración, en la gestión, podríamos decir, de su hogar. El versículo 4 nos habla de eso, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, porque ¿cómo va a gobernar la iglesia si no puede gobernar su casa? ¿Cómo va a cuidar, es el texto, es la palabra que aparece allí, de la iglesia de Dios? La otra área en la cual el hombre debe ser irreprensible tiene que ver con su madurez cristiana, su crecimiento espiritual. Dice Pablo que no tiene que ser un neófito, no tiene que ser un recién convertido, porque lo que va a pasar es que ese hombre se va a envanecer y va a caer en la condenación del diablo. Esa es la idea. Nunca la iglesia de Cristo debe reconocer como pastor a un nuevo creyente, porque lo más probable, no lo más probable, lo que va a ocurrir es lo que dice la Escritura, que ese hombre se va a envanecer. Y por último, la última área donde debe ser irreprensible, según lo que nosotros leemos en el texto, es en su testimonio, en su vida personal hacia el mundo incrédulo, hacia los no creyentes. Dice el verso 7, es necesario también, o sea, dicho todo esto, sumale, Timoteo, que debe tener buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Eso es lo que vamos a desarrollar durante los mensajes que siguen, que básicamente tienen que ver con estas áreas de irreprensibilidad que se deben evidenciar en la vida del hombre que aspira al pastorado. Hoy, como les dije, simplemente vamos a ver el hecho de ser irreprensible en su carácter moral, y vamos a ver tres, marido de una sola mujer, sobrio y prudente. Pero antes de abordar eso, yo quisiera que toda nuestra atención siga por un momento más en el versículo 1, porque nosotros la semana pasada obviamos una descripción. Sí, hablamos acerca del anhelo, hablamos de lo que implica la palabra fiel, que Pablo está comenzando estas instrucciones con una expresión muy fuerte que llama poderosamente la atención de Timoteo y de toda la iglesia a poner la atención en todo lo que él va a decir. Pero lo que nosotros encontramos también en nuestro pasaje es una descripción que Pablo hace del oficio pastoral. Dice el texto, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y yo quiero poner toda su atención en esa palabra, obispado, que la semana pasada simplemente hicimos referencias a esa palabra, hablamos de que son términos equitativos, igualitarios, obispado, anciano, pastor. Bueno, hoy yo quiero profundizar sobre esos conceptos para que nos quede claro eso, porque, valga la redundancia, claramente en nuestros días vemos que hay mucha distorsión del oficio pastoral. Entonces vamos a poner toda nuestra atención en esa palabra. La palabra obispo, en nuestra cultura popular, en nuestros días, dependiendo del contexto religioso, muchos de nosotros venimos de diferentes contextos religiosos, tal vez la gran mayoría viene del mismo contexto religioso católico, que es lo que predomina en nuestras sociedades, pero dependiendo del contexto, la palabra obispo en nuestra cultura tiene una connotación que claramente no es la connotación que le da la escritura al término. Se ha manipulado de tal forma el término y la palabra que se le ha dado una connotación de peso jerárquico, una connotación de autoridad dentro de los círculos religiosos donde se usa este término, esta palabra. Por lo general, el concepto más conocido de obispo es el de una autoridad religiosa que está encargado de una diócesis o de un grupo de iglesias que forman parte de una región en particular. El obispo estaría como liderando ese grupo de iglesias o esa diócesis. En el contexto católico, por ejemplo, un obispo es un individuo que tiene más autoridad que los sacerdotes mismos. Los sacerdotes están, digamos, subordinados, sería la palabra, al obispo de esa región, ¿no es cierto? Y este hombre tiene una supervisión de las iglesias, de las diversas iglesias que hay en las localidades. Y en el contexto evangélico,
más allá de que a algunos les sorprenda, salvando algunas distancias con el resto de las religiones, también existe en algunos lugares ese tipo de figura en el contexto evangélico que supervisa iglesias evangélicas. De pronto es un pastor con superpoderes, podríamos decir, que supervisa diferentes iglesias. Y supervisa tal vez a los pastores locales de diversas iglesias. Eso también encontramos en el mundillo evangélico o del lado protestante, podríamos decir. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, cuando nosotros estudiamos el texto, como lo estamos haciendo, específicamente el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que un obispo era simplemente lo que decíamos la semana pasada, un pastor. O sea, obispo, pastor o anciano son, según la Escritura, y eso es lo que debe prevalecer, según la palabra de Dios, son los encargados de una congregación. Son los que tienen la responsabilidad de guiar, de gobernar la iglesia local, una iglesia local. Y vamos a profundizar ahora sobre ese aspecto. Por eso que en el Nuevo Testamento la palabra pastor, obispo, anciano, decíamos, se usa de manera intercambiable. O sea, es como que de manera indistinta vos vas a ver que hay una conjugación en algunos textos del Nuevo Testamento que se hace referencia al mismo rol y a la misma persona. Identifican el mismo oficio. Por ejemplo, en el libro de Hechos, nosotros estudiamos positivamente este libro histórico que encontramos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 20, Pablo manda a llamar, y fíjense que el capítulo 20 de Hechos es clave para la carta que nosotros estamos estudiando porque nos da información del contexto, nos dice un poco lo que Pablo ya predijo que iba a suceder y que es lo que está pasando en el momento en que se recibe esta carta. En el capítulo 20, Pablo manda a llamar a los ancianos que pastoreaban la iglesia de Éfeso. Ustedes recordarán que él pasó bastante tiempo en esa iglesia, trabajando arduamente desde la predicación y la proclamación del Evangelio, todo el consejo de la palabra de Dios, desde las casas también. Pablo dejando allí un verdadero ejemplo de lo que es un pastor, que también que hace un ministerio integral, podríamos decir, en la vida de la iglesia. Y dice el verso 17, fíjense qué interesante, no quiero desviar la atención, recuerden, estamos observando la palabra obispo y estamos viendo cómo se usa de manera intercambiable, sería la palabra, con respecto a pastor y anciano. Y fíjense que el verso 17 dice que enviando pues desde Mileto a Éfeso, ¿qué hizo Pablo? Hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Hechos 20, 17. Y miren lo que les dice a estos ancianos de la iglesia. En el versículo 28 dice, por tanto, estoy leyendo el versículo 28 de Hechos 20, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea, llama a los ancianos de la iglesia y ahora les dice, observen, tengan cuidado, estén velando, porque Dios los ha puesto por obispo de un rebaño, dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán, y acá empieza información del contexto, de lo que está pasando, ¿no? Que finalmente se terminó ocurriendo, entrarán lobos rapaces, no van a perdonar el rebaño, de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Velad, dice. Acuérdense que por 3 años, día y noche, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Eso es información del contexto, pero lo que nos importa es que Él llama a los ancianos y a esos mismos ancianos le dice, estén velando por el pueblo que el Señor los puso por obispo. Claramente nosotros vemos que la palabra de Dios dice que los ancianos habían sido llamados a ser obispo, ¿para qué? Para apacentar, para pastorear en la palabra, otra traducción. Fíjense cómo no aparece la palabra pastor, pero aparece el rol para pastorear la iglesia de Éfeso. El término anciano no está hablando de que llamó a los más ancianitos de la iglesia para decirle ustedes son los obispos, no. Nos habla del rol que estos hombres estaban cumpliendo en esa iglesia que fue fundada por el apóstol. Si nosotros miramos otro pasaje del Nuevo Testamento en Tito, por ejemplo, otra de las cartas pastorales, Tito capítulo 1, nosotros tenemos un pasaje análogo, podríamos decir, un pasaje paralelo a 1 Timoteo 3, que es el pasaje que está llevando toda nuestra atención. Tito 1.5 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses, escuche, lo deficiente
y establecieses ancianos, le dice a Tito, en cada ciudad. Así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, fíjense qué similitud tiene con otro pasaje, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Pero él está diciendo en el verso 5 que él lo mandó a Creta que corrigiese lo deficiente y que establezca ancianos en cada ciudad. ¿Qué tipo de ancianos? Que sean hombres irreprensibles. Y en el verso 7 le dice, porque el obispo debe ser irreprensible. Otra vez enfatiza, ¿no es cierto?, esa calificación. Debe ser irreprensible como administrador de Dios. Bueno, y ahí empieza con otra serie de requisitos. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Leo todo esto, hermano, que si bien sale un poco del foco que quiero poner, pero para que ustedes vean el énfasis que hace la Escritura en las calificaciones que debe tener un pastor. Como les dije antes, Tito tenía que establecer ancianos en cada ciudad, que sean irreprensibles. Se enfatiza de nuevo en el verso 7, pero ya se utiliza la palabra obispo. Ese es otro caso donde se usa ambos términos para identificar el mismo rol y a la misma persona. En 1 de Pedro, por ejemplo, capítulo 5, versículo 1, fíjense qué interesante lo que Pedro dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Dice, yo anciano también con ellos, dice Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy participante de la gloria que será revelada, apacentad, le dice a los ancianos. Pastorear, podríamos traducir esa palabra apacentad. De hecho, la Biblia de las Américas la traduce como pastorear la grey de Dios que está entre vosotros. Fíjense, dice lo que dice Pedro a los ancianos, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, cuidando de ella. Y esa expresión, cuidando de ella, nos debe llamar la atención o marcarla allí, porque esa frase, esa expresión, es muy interesante, porque cuando vos buscas una Biblia que tiene referencias de las palabras originales, vos te vas a dar cuenta que es una expresión que está compuesta, en este caso en nuestro idioma, por 3 palabras, pero en el idioma original es una sola palabra. Episcoponte es la palabra griega. Y de esa palabra viene, o se deriva la palabra en singular, que es episcopo, que es obispo. Y esa palabra, que en nuestra Biblia se traduce como cuidando de ella, no se puede traducir, hacer la traducción al español de manera literal, guardando el significado profundo que tiene el término griego, y amplio a la vez. Pero es como si Pedro estuviera diciendo, ustedes obispen la iglesia porque ustedes son los obispos de ella. Eso sería como, si estuviéramos que mal traducirlo al español, sería eso. O sea, ustedes son los ancianos, ustedes son los que deben pastorear, son los que deben ejercer función de obispo en la congregación. En pocas palabras, si podríamos decir que es una traducción que nos muestra el significado real, ¿no? En el Nuevo Testamento, claramente nosotros vemos, hermanos, que hay solamente 2 oficios en la iglesia. Y estamos estudiando uno de ellos. Y cuando terminemos la porción ya arrancamos con el otro oficio, que es el de anciano o obispo o pastor, lo mismo decimos, y el de diáconos. Es lo que sigue a continuación de esta porción de texto. Solamente 2 oficios en la iglesia del Señor, que fueron establecidos claramente por el Señor, por el trabajo, por la doctrina apostólica, y eso tiene vigencia en nuestros días. Aún hoy, 2000 años después del surgimiento, del nacimiento de la iglesia de Cristo, los oficios que siguen vigentes son los de obispo, anciano o pastor, es lo mismo, y de diácono. De acuerdo a la Escritura, en el orden establecido por Dios para la iglesia, no existe nadie por encima del pastor. Es lo que dice la palabra de Dios. No es que existe un supervisor o esa figura de obispo. No hay un obispo que gobierne a diferentes iglesias al mismo tiempo. Cada iglesia del Nuevo Testamento es independiente, hermanos. Cada iglesia del Nuevo Testamento es autónoma, podríamos decir.
Aunque haya algún tipo de colaboración, algún tipo de hermandad profunda entre iglesias, pero cada una es independiente de la otra, es autónoma de la otra. Y yo ponía, por ejemplo, cuando estudiaba esto, un claro ejemplo, nosotros. Hace 4 años y medio, un poco más, comienza un proceso de plantación en esta iglesia, liderado o llevado adelante por nuestra amada iglesia, Vida Nueva Rafaela, ¿cierto? Esta iglesia fue fundada por nuestros hermanos así de Rafaela. Ellos llevaron a cabo el proceso de plantación hasta que llegó el momento de ordenar un pastor local para que se conformara la iglesia local propiamente dicha. Nuestra iglesia local no tiene injerencia en aquella iglesia, y la iglesia, en este caso plantadora, no tiene injerencia en esta iglesia local. Somos hermanos en Cristo, hay una íntima colaboración, como les decía, un amor profundo, amamos a nuestros hermanos que nos pastorearon, que nos ayudaron, que velaron por nosotros, que nos cuidaron, tenemos una hermosa comunión, una hermosa relación en términos de consejería, hablando del liderazgo. Ellos son los que nos mentorean, o particularmente a mí, a los que estamos sirviendo. Ellos son como nuestros hermanos mayores, podríamos decir, creo que es el término que ilustra esto. Pero cada iglesia es independiente, cada iglesia es autónoma, porque es el patrón que nosotros encontramos en la palabra de Dios. En nuestro contexto no hay obispos que gobiernen, no hay un obispo que gobierne a la iglesia Vida Nueva Rafaela y a la iglesia Vida Nueva Sunchales y a la iglesia Vida Nueva X que surgirán. Y hasta podríamos decir que es una eventualidad el nombre en sí mismo, porque nosotros no estamos estableciendo reinos terrenales o reinos religiosos. O sea, esta iglesia podría haberse llamado Iglesia del Señor Jesucristo, iglesia cristiana, iglesia evangélica, iglesia de Dios, no sé, los diversos nombres que pueden surgir. Todo creo que dije, todos son todos nombres conocidos. Bueno, saquen las referencias que tengan de esos nombres, no importa, pero el foco es, y la aplicación que yo quiero traer a sus mentes, acuérdense, estamos en la palabra obispo, es que cada iglesia es independiente, no hay obispos que gobiernan distintas iglesias. Al hombre le gusta eso, nos gusta establecer como estructuras piramidales, la iglesia madre, la iglesia padre, la iglesia abuela, la iglesia tía, no sé, hay tantas cosas que hemos escuchado, pero no, cada iglesia tiene un obispo, esa es la idea. Una iglesia local, sana, bíblica, tiene un obispo, eso es lo que la conforma como iglesia. Hace algún tiempo atrás, bastante tiempo, hubo una persona que nos dijeron, ustedes no son iglesia. Y en el término estricto de la palabra, esa persona tenía razón. Bueno, hoy no nos puede decir eso. Hoy somos iglesia, hay un pastor ordenado, nombrado, reconocido por la iglesia, un obispo, un anciano que es de esta iglesia, no de otras iglesias. En 1 Timoteo capítulo 3, en los versículos del 1 al 7, el pasaje que nosotros estamos estudiando, que tenemos ahí las calificaciones del obispo, el primer oficio que está vigente en la iglesia. Y en los versículos del 8 al 12 del mismo capítulo, nosotros vamos a encontrar las calificaciones del diácono, que es el otro oficio vigente en la iglesia. Cuando Pablo escribe su carta a los filipenses, es muy interesante cómo él comienza la carta y le dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, escuchen, a toda la iglesia, a todos los santos, ¿con quiénes? Con el obispo supervisor, no, dice con los obispos y diáconos, nada más. Fíjense que Pablo está escribiendo a la iglesia de Filipo, se dirige a todos los santos que conforman la iglesia con sus obispos y diáconos. Eso es todo. Ahí están todos los oficios que una iglesia puede tener. No hay más oficios en la iglesia del Señor. En el Nuevo Testamento las iglesias eran, y esto lo hemos dicho y lo hemos visto, eran gobernadas por una pluralidad de pastores. De hecho, te vas a dar cuenta cómo se conjuga un término en plural que habla acerca del oficio, y cuando habla acerca de la iglesia se conjuga el término en singular en relación a la iglesia. Y ahora lo vamos a ver bien. Pero básicamente las iglesias del Nuevo Testamento, el modelo que nosotros encontramos es pluralidad de pastores, ancianos u obispos. Y dice el verso,
el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 30. Ahí encontramos una situación también muy interesante en relación a lo que estamos estudiando. En ese pasaje se relata que la iglesia de Antioquía envió una ayuda a los hermanos pobres que había en Judea. Nosotros ya hemos estudiado ese pasaje. Y dice el texto que lo enviaron por mano de Bernabé y de Pablo. ¿A quiénes? A los ancianos de la iglesia del Señor. Fíjense, los ancianos de la iglesia. Ahí está hablando en plural, aparentemente. Existía ya en esa iglesia, a la cual fue enviada esta ayuda, una pluralidad de pastores. En Hechos capítulo 14 se nos dice, por ejemplo, que Pablo y Bernabé constituyeron ancianos en cada iglesia. Pablo y Bernabé aparentemente recorrieron en sus viajes misioneros, recorrieron las ciudades en las que se habían levantado iglesia, y dice el texto que constituyeron ancianos, eso es plural, en cada iglesia. Eso es singular. No está diciendo que un anciano gobernaba varias iglesias, no. Dice que en cada ciudad constituyeron ancianos, más de uno, en cada iglesia, en una iglesia en particular. Cada iglesia era gobernada por un grupo de pastores. Nosotros podemos ver también la pluralidad de pastores en otro texto de la Escritura, como por ejemplo el capítulo 5 de nuestra carta, 1 Timoteo 5, versículo 17, dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Otra vez el plural allí presente en términos del oficio. En Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta, lo que leíamos antes, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Si nosotros leemos Hebreos capítulo 13, verso 7, allí una serie de versículos muy conocidos por nosotros, del capítulo 13 de Hebreos, dice: acuérdense de vuestros pastores, que os hablaron por la gracia de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imiten su fe. Pastores, plural, verso 17, el mismo capítulo, Hebreos 13, obedeced a vuestros pastores. Primero dice: acuérdense de sus pastores. Ahora dice: obedeced a vuestros pastores. Verso 24, saludad a vuestros pastores y a todos los santos. Claramente, hermano, nosotros vemos que en las iglesias del Nuevo Testamento había un gobierno plural de las iglesias locales. Cada iglesia, cada rebaño tenía y debe tener su pastor, ¿no es cierto? Y cada pastor debe tener su rebaño. No existen pastores sin rebaño, ¿no es cierto? Y cada iglesia local, para ser constituida como una iglesia, debe tener su pastor. Yo anotaba algunas cosas prácticas acá. Hay personas, hay hombres que les fascina o les encanta aparentemente por lo que nosotros observamos y vemos de la realidad del Evangelio en nuestros días, les encanta ser pastores de mucha iglesia al mismo tiempo. Y eso es difícil, ser pastor de una iglesia local. ¿Cómo será ser pastor de muchas iglesias? Claramente ese no es el plan del Señor por lo que nosotros vemos en su palabra. Nosotros vemos una pluralidad, una pluralidad de iglesias y una singularidad pastoral. O sea, no vemos muchas iglesias gobernadas por un pastor, no. Vemos una iglesia local gobernada por varios, uno o más pastores, de acuerdo a la situación de la iglesia en particular. Y obviamente que el tamaño de la congregación tiene que ver con la pluralidad de pastores. Si la iglesia crece en tamaño, en persona, ese es un indicador de que es necesario ordenar otro hombre, otro pastor, ¿cierto? Ese es nuestro mayor anhelo, ese debe ser nuestro deseo, que el Señor añada a su iglesia lo que han de ser salvo, que la iglesia pueda crecer, la congregación pueda crecer y que el Señor levante obreros, como decíamos la semana pasada. La mies es mucha, los obreros poco. Dice un autor, hablando de la singularidad del liderazgo, ¿cierto? Dice un autor que el liderazgo de un solo hombre es característico de las sectas. Pensá en eso, es tremendamente cierto. El liderazgo de un solo hombre es característico de una secta, no de una iglesia. Todas las sectas tienen un líder al que ellos admiran como el líder máximo, como el líder supremo.
Eso no es característico de la iglesia del Señor. Nosotros vemos que lo que sí caracteriza a la iglesia local, a la iglesia de Cristo, es una pluralidad de ancianos. La pluralidad de pastores es una protección contra la arrogancia. O sea, nosotros debemos orar que la iglesia crezca, que el Señor levante más pastores, porque eso nos protege particularmente a los que estamos liderando y pastoreando la iglesia de la arrogancia, de la tiranía. Todo hombre tiene una inclinación natural hacia esas cosas, hacia esa miseria, podríamos decir, del carácter de la naturaleza humana. Todo hombre tiende a ser arrogante, todo hombre tiende a ser tirano, pero cuando hay un cuerpo de pastores, eso protege al cuerpo pastoral y protege principalmente a la iglesia del Señor. Y como le dije antes, hermano, oremos. Esa es nuestra aplicación. Nos llevamos esa tarea para que el Señor añada a su iglesia a aquellos que se van a salvar y que el Señor levante hombres que puedan servir, que el Señor llame a hombres para el ministerio pastoral en nuestra iglesia. Volvamos la atención a la palabra obispo, que yo les decía antes, para entender el sentido que hay detrás de esa palabra. Recién hicimos como una mirada panorámica del término en relación a lo que es anciano y pastor, pero volvamos de nuevo a poner nuestra atención en la palabra obispo. Yo quiero mostrarle ahora el sentido profundo que hay detrás de la palabra obispo y que nosotros necesitamos traerlo a nuestra mente. O sea, los pastores debemos traerlo una y otra vez a nuestra mente, a nuestra vida, y la iglesia en sí debe tenerlo presente. Por eso le decía, es importante este pasaje, hermano, toda la atención acá. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. La palabra obispo, yo le decía antes que es la traducción de una palabra griega. Es una palabra, la palabra episcopo, que es la palabra griega original, es una palabra que indica indica como una actividad que va a ser observada. Indica poner atención, ¿no es cierto?, sobre algo, sobre una persona. De eso nos habla la palabra episcopo. Significa supervisar. Por eso que muchos se vuelven locos con ese término. Entienden que la palabra original tiene que ver con supervisión y ya se empieza a gestar todo esto, ¿no?, de esta cuestión jerárquica y varias iglesias, etc. Pero el sentido de la palabra original está lejos de eso, de lo que nuestra mente humana puede elaborar, pero literalmente podríamos decir que significa supervisar. Y hay una aclaración que me parece sumamente válida. No es lo mismo un supervisor que un dueño. Me explico, que un amo, que un señor, que un jefe. Y quiero hacer esa distinción en sus mentes de lo que es un supervisor y lo que es un dueño, un amo. Vamos a usar el término amo, que tiene que ver con lo que pasaba en el contexto en el que fue escrito esto. La tarea del amo era ordenar a un esclavo, ¿no es cierto? El amo da la orden y el esclavo la ejecuta. La tarea del amo es ordenar lo que el supervisor, podríamos decir en este caso, tiene que hacer. El amo impone su voluntad, el dueño impone su voluntad. En cambio, el supervisor simplemente se encarga de velar para que las órdenes del amo sean cumplidas. No estoy diciendo nada nuevo hasta acá, pero es el sentido que tiene la palabra que nosotros estamos estudiando. El amo de la iglesia, el dueño de la iglesia, la razón de ser de la iglesia, no es el pastor, no es el obispo, es el Señor Jesucristo. Él es el amo de la iglesia. Los pastores, los obispos, son supervisores que están subordinados a ese amo y ellos se deben encargar de velar para que las órdenes del amo se lleven a cabo. La autoridad de los pastores es una autoridad delegada por el amo. Tenemos una autoridad, pero que no es nuestra intrínsecamente hablando. Es una autoridad delegada, es conferida para ser ejercida en el marco no de la voluntad del hombre, sino en el marco de la voluntad que Dios reveló, que el dueño reveló, el dueño de la iglesia. La autoridad del pastor, del obispo, del anciano, debe ser ejercida en el marco de la voluntad que Dios revela en su palabra. El Señor Jesucristo es el amo, el dueño, el Señor de su iglesia. Primera de Tesalonicenses, nosotros encontramos un balance perfecto de lo que yo le estoy diciendo, hermanos. Fíjense lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. Os rogamos, dice Pablo a los tesalonicenses, os rogamos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden,
Otra traducción dice, os gobiernan. O sea, reconozcan a los que gobiernan entre ustedes. En el Señor. Fíjense, eso es un detalle tremendo. Reconozcan a los que están gobernando entre ustedes, pero en el Señor, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros, dice Pablo. Pablo dice que los pastores son los que presiden. Pablo dice que los pastores son los que gobiernan en el Señor. Eso no nos olvidemos de ese detalle, hermano. Ese tipo de gobierno no se lleva a cabo de acuerdo a los pensamientos del pastor. O sea, no se lleva a cabo de acuerdo a sus ideales, y mucho menos a ideales o a metas sumamente mundanas o a filosofía mundana. Un pastor no está en la iglesia para imponer su voluntad, para imponer sus planes. Un pastor está en la iglesia para estudiar la Escritura y llevar a cabo ese gobierno en el Señor. ¿Y cómo es llevar a cabo un gobierno en el Señor? Es llevar a cabo un gobierno de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que ellos presiden, ellos gobiernan en el Señor. En nuestro pasaje, ahí en 1 Timoteo 3:2, fíjense cómo Pablo le da una importancia sumamente interesante a la palabra gobierno. Dice, fíjense cómo él expone la figura del pastor como alguien que gobierna, dice el verso 2. Es necesario que el obispo sea irreprensible, y en el verso 4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia del Señor? Fíjense que Pablo le asigna al pastor, al obispo, una figura de alguien que gobierna. Esa es la labor de los pastores, gobernar, que tiene que ver con cuidar. Fíjense cómo hace una conjugación de gobierno y cuidado. Porque el que no sabe gobernar, ¿cómo va a cuidar de la iglesia del Señor? Esa es la labor de los pastores, ese es el trabajo del obispo. Cuidar la iglesia del Señor. Esa palabra cuidar que aparece en nuestro texto es la misma palabra que aparece, fíjense qué interesante, en la parábola del buen samaritano. Yo sé que todos la tienen en mente, pero a mí me encantaría leerla, ¿no? Rápido, porque saben de lo que estoy hablando, pero quiero que veamos el detalle, porque la palabra cuidar, que es una palabra griega que aparece en nuestro texto, es la misma palabra que aparece en esta parábola. Y dice Lucas 10:30, Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, dice, lo hirieron y se fueron dejándolo casi muerto. El versículo 31 de Lucas 10 dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, le vio y pasó de largo. El verso 32 dice, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Fíjense, el samaritano fue movido a misericordia, se acercó, vendó sus heridas, echó aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, dice, lo llevó ahí a un mesonero, que tiene que ver con alguien que tiene un hospedaje para ofrecer, y ahí aparece la palabra, y cuidó de él. Versículo 35 dice, al otro día, al partir sacó 2 denarios, y le dio al mesonero, le dio al hombre allí donde se hospedaba este herido. Dice, le dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Ahí aparece la palabra de nuevo. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y Pablo está diciendo en nuestro texto cómo el obispo, si no sabe gobernar, cómo su hogar en este caso, cómo va a cuidar de la iglesia del Señor. Y el mismo sentido tiene en esta parábola. Cuidar es ser sensible a las necesidades de los hermanos. Es responder por esas necesidades. Esa es la labor de un obispo. Esa es la labor del supervisor de la iglesia. Hubo un momento, hermano, en la vida de los discípulos que salió a relucir esa tendencia que yo les decía, esa que tenemos todas las personas de ser tiranos, ¿no es cierto?, de ser arrogantes. Tenemos en el fondo, todos, esa tendencia natural. Y en un momento de la vida de los discípulos como que eso emergió allí, en su carácter, durante el ministerio del Señor. Y en Lucas capítulo 22, los discípulos estaban peleando por quién de ellos iba a ser el primero en el reino de los cielos. Fíjense qué interesante. Estaban debatiendo entre ellos
Y Lucas 22, 24 dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería mayor. Pero él les dijo, el Señor les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así ustedes. No funciona así en el reino de Dios. No, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Nosotros no podemos contemplar la palabra obispo, la palabra pastor, anciano, si no la unimos a servicio, a ser un siervo. El Señor Jesucristo le está diciendo, escuchen esto, el Señor Jesucristo le está hablando de quién es el grande en el reino de Dios. Y está básicamente confrontándolo porque ellos están sacando allí, ¿no es cierto?, esa tendencia de abusar de la autoridad. Ellos tenían un parámetro por el cual medían la grandeza y el Señor dice, no, ese parámetro no funciona en el reino de Dios. Repito, dice, sino el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. El Señor le está diciendo esto, escuchen esto, hermanos, a sus apóstoles. Los que están discutiendo esto, los que están mostrando esta arrogancia, son los apóstoles, los que iban a ser la máxima autoridad de la iglesia sobre la tierra. El Señor le está hablando nada más y nada menos de lo que iban a ser los apóstoles. Y hay que aclarar algo que quiero ser enfático siempre que toco el tema. Vale la pena aclarar que el ministerio apostólico nunca más volvió a repetirse. No, estos eran los apóstoles del Señor, lo que están discutiendo acá. No existe hoy el ministerio apostólico en nuestros días. Hecha esa aclaración, quiero enfatizar esto. El Señor Jesús le está hablando a los apóstoles, a quienes van a ser la máxima autoridad del primer siglo, allí de la iglesia de Cristo. Estos hombres que están con el Señor fueron los que recibieron la revelación de Cristo con respecto a todos los misterios de la iglesia. Estos hombres iban a tener temporalmente una autoridad que sería mayor que la de los pastores, temporalmente, hasta que ya no esté más el ministerio apostólico. Y Cristo les dice que en la iglesia del Señor, en el reino de Dios, el que posee autoridad debe desempeñarla, debe ponerla para servir a los demás. Fíjense cómo el Señor confronta los conceptos que tenían estos futuros apóstoles. No haciendo que los demás lo sirvan, porque ellos querían eso, ellos miraban, bueno, ¿quién es el más grande? El que más lo sirve. No, el grande en el reino de Dios es el que más sirve a otros. La grandeza se mide en términos de servicio y un pastor desempeña su autoridad como siervo, sirviendo a los demás. Escuchen esto, un obispo desempeña su obispado, su rol como siervo de la iglesia de Cristo. Cuando Pablo le escribe a los Corintios, una iglesia bastante desordenada, los corintios comenzaron a tener cierto favoritismo. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y así. Ellos como que admiraban ahí a los hombres que estuvieron trabajando entre ellos. Y yo quisiera que ustedes me soporten un poco más, hermano, porque la palabra de Dios tiene tesoros que nos abren la mente. Yo no quisiera hablar tanto yo, sino que leamos el texto. Lo que Pablo le va a decir a estos corintios inmaduros que estaban como teniendo favoritismo allí entre algunos hombres de Dios. En 1 Corintios 3:1 dice, amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Fíjense el nivel de madurez que tenían estos creyentes. Tuve que hablarle como si pertenecieran, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, tuve que hablarle como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimentos sólidos, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa, tienen celo unos de otros, se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, el otro dice, yo sigo a Apolo, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Y escuchen esto, después de todo, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo servimos a Dios, dice Pablo, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. ¿Quién somos? ¿Quién soy yo? Dice Pablo. ¿Quién es Apolo? Hicimos lo que se nos encargó,
lo que el amo nos delegó. Yo planté la semilla en sus corazones, Apolo la regó, pero fue Dios el que la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega. Lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Y en el capítulo 4, hacemos ahí un salto al 4, al capítulo que sigue, 1 Corintios 4. Así que a Apolos y a mí, dice Pablo, considérennos como simples siervos de Cristo. Fíjense cómo está aclarándole el panorama a estos hermanos. Considérennos, dice, como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. La Reina Valera dice, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Encargados de dar a conocer, dice el lenguaje actual, los planes que Dios tiene para salvarlos. Esa palabra servidor, hermano, es tremenda, porque la palabra griega que se usa en este pasaje como servidor es una palabra que nos da la idea de un hombre que trabaja en un barco, sería la idea. Esa sería como una ilustración válida. Un hombre que trabaja en un barco, tal vez tirando carbón allí, mientras los otros tal vez arriba están disfrutando, el tipo está en lo más bajo. Y esa es la idea de esa palabra servidor. Es como el esclavo de más baja condición. Ya ser esclavo es horrible. Nosotros no entendemos eso porque no nos ha tocado vivir. Lo podemos conocer, ¿no es cierto? Pero una cosa es aprender lo que es un esclavo por un libro y otra cosa es aprender siendo esclavo, que nunca, creo que hasta ahora nunca nos va a tocar algo semejante. Pero esa palabra servidores de Cristo que está usando Pablo, esa palabra siervo, es la palabra da la idea de un esclavo. Es como el esclavo, si podríamos poner una categoría de esclavo, porque viste que algunos estaban adentro, hacían como servicio doméstico, tenían los otros. Bueno, si pudiéramos categorizar o poner un esquema jerárquico de los esclavos, bueno, esta palabra es el más bajo, es la más baja condición de un esclavo. Es el esclavo que trabaja en condiciones infrahumanas. Ese es el sentido de la palabra siervo. Y Pablo está diciendo a los corintios, esos son los pastores, esos somos nosotros. Nosotros no nos admiren no hagan favoritismo, nosotros somos los esclavos de Cristo. Y si es necesario trabajamos en condiciones infrahumanas. Esos son los pastores, esos son los esclavos, son los siervos de Cristo. Un obispo no es una celebridad, no es el tipo que más poder tiene en una red de iglesias. No, un obispo no es una estrella del Evangelio. Un obispo es un esclavo de Cristo. Es un esclavo de la iglesia de Cristo. Ellos están para servir a la iglesia del Señor. Y como dice el texto, para administrar los misterios de Dios, para dar a conocer los planes de Dios, dice otra traducción. Pero repito, hermano, el obispo está para servir a la iglesia de Cristo. Es un esclavo. Segunda de Corintios. Yo no sé si escuchaste la frase, yo alguna vez la he escuchado, que se dice como de manera muy arrogante, yo soy un siervo, pero del Señor. Sí, ¿y cómo lo traducís a eso? Es la pregunta que surge. ¿Por qué? Porque 2 Corintios 4:5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. O sea, un pastor, según lo que dice Pablo, es siervo de la iglesia de Cristo. Y por consecuencia siervo del Señor, pero soy siervo de las personas, dice Pablo. Dice la Nueva Traducción Viviente, versículo 5, como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos, predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Los pastores son siervos de la iglesia del Señor, hermanos, son esclavos de la iglesia del Señor. Esa es la posición que Dios le ha conferido en su plan para la iglesia local. Esa, hermano, es la realidad, ese es el sentido que yo quería mostrarle detrás de la palabra obispo, detrás de lo que hay, de la realidad que hay detrás del ministerio pastoral. ¿Y eso le quita dignidad al ministerio pastoral? La pregunta. Porque hoy está desmerecido el término, el oficio. ¿Eso le quita dignidad al ministerio pastoral? No, hermano. Le da dignidad, eso le agrega dignidad. Porque en el reino de Dios, volvemos a lo que decíamos antes, la grandeza no se mide en términos de poder, se mide en términos de servicio. Por eso esto le da dignidad al ministerio pastoral, no le quita dignidad. No, porque Dios mide
la grandeza de un hombre en términos de la gente a quienes Él le sirve, no la gente que lo sirven a Él. En Juan capítulo 13, nosotros encontramos un relato donde el Señor Jesucristo está con sus discípulos. Y en esa época, la costumbre era que en una casa, los criados, por ejemplo, si había una persona que tenía criados, esclavos, siervos o sirvientes, ¿no es cierto? Los criados, los sirvientes de más baja condición, lavaban los pies de los invitados. Vos invitabas a alguien a tu casa a cenar y era común que un sirviente tuyo le lave los pies en esa época. Pero en el relato que nosotros encontramos en Juan 13, no había criados ni sirvientes, estaba el Señor con sus discípulos, con sus futuros apóstoles, con sus, en ese entonces, orgullosos apóstoles, porque vas a ver lo que dice el texto. Dice un autor sobre Juan 13, ahí estaba la jarra, dice, me encanta lo que dice este hombre, ahí estaba la jarra con el agua, estaba la toalla, acusando silenciosamente a los apóstoles y ninguno se paraba a lavar los pies de otro. Eran orgullosos. Finalmente nosotros vamos a leer que Cristo es quien se levanta a lavar los pies de sus discípulos. Y en el verso 12 dice, Juan 13:12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? ¿Lo que he hecho? ¿Ustedes saben lo que yo acabo de hacer? Verso 13 dice, ustedes me llaman maestro y señor. Y dicen bien eso. Es correcto lo que ustedes dicen, porque lo soy, dice el Señor Jesús. Pero si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Dice, porque ejemplo les he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis, dice el Señor Jesús. El Señor le está diciendo a sus discípulos, yo les he dado ejemplo, ¿para qué? Para que ustedes hagan exactamente lo mismo y no estén esperando. Por eso me encanta como lo expone el autor, porque dice, estaba la jarra, estaba el agua, estaba todo para que se peleen, para ejercer el servicio y nadie lo hacía. El Señor lo tuvo que hacer. Y el Señor le está diciendo, yo les di ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Jesús, siendo Dios, hermano, tomó la posición más baja, que era común, que el sirviente del más bajo escalón lleve a cabo esa tarea. Y Dios llevó a cabo esa tarea en ese momento, en esa noche, en ese lugar. Tomó el lugar más insignificante del Señor Jesucristo. Y le está diciendo, ustedes deben hacer lo mismo, porque así son las cosas en el reino de Dios. Así son las cosas. Y yo pensaba, y anotaba acá, el Señor Jesucristo comenzó en lo más alto, hermano, en la cima, en el tope, en los cielos. Él estaba rodeado de gloria, de poder. Sin embargo, dice la Escritura que Él descendió hasta lo más profundo, hasta inclinarse. ¡Wow! A lavar los pies del que lo iba a traicionar. Tremendo. Siendo Dios Todopoderoso, se humilló hasta el punto de que lavó los pies de la persona que le iba a traicionar, hermano. Hasta ahí llegó el Señor en su humillación. Y miren si Él no es ejemplo para que nosotros repliquemos lo mismo. Un pastor que no replica o que no piensa en esto, no debe ser un pastor. Porque el Señor dice, yo quiero que ustedes hagan lo mismo, así funciona. ¿Me entendés? Así funciona. Yo soy el modelo, yo soy el ejemplo, dice el Señor. Y lo interesante es que yo no importa si yo quisiera hacer todo tal cual, yo pensaba, como una aplicación práctica. Hasta incluyendo si quiero ir a morir en una cruz. Yo pienso, ¿no? Por mí. Yo jamás voy a poder compararme con Cristo, porque yo voy a empezar desde acá abajo a humillarme, pero Él empezó de lo más alto, hermano, a humillarse y a descender, al punto de lavar los pies del que lo traicionó. Nosotros somos los más bajos, los más humildes, y desde ahí tenemos que comenzar, pero nunca nos vamos a comparar con lo que hizo Cristo. Por eso trastorna mi cabeza, tiene que trastornar tu cabeza. Cuando yo entiendo el Evangelio, cuando yo entiendo lo que es un siervo de Cristo, un obispo, ahí es donde yo comienzo a descender. Es como, no ascender. No, ahí el hombre de Dios comienza a descender.
desde el escalón más bajo, porque lo más miserable, lo más vil del mundo, escogió Cristo. Para avergonzar a los sabios, dice. Bueno, la grandeza comienza cuando vos empezás a descender, sería la idea. Cerramos ahí, hermanos. Haciendo un resumen, vimos la importancia del oficio pastoral, el anhelo por el oficio, eso fue lo que vimos la semana pasada. Estuvimos desarrollando la descripción que Pablo hace del oficio pastoral, profundizamos en el sentido de la palabra obispo, y rápidamente quisiera que veamos, como les dije al principio, las calificaciones requeridas para el oficio que vemos allí. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero, ahí está el tema, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. O sea, hasta el versículo 1 estaba todo bien, pero acá empiezan a surgir las condiciones. Está bien anhelarlo, es maravilloso desearlo, es algo precioso, dice Pablo, pero es necesario. Lo que Pablo está diciendo no es una opción, o sea, no es una sugerencia, es un mandato de Dios que esto se lleve a cabo, que esto se evidencie en la vida del hombre. Que la persona, en este caso, que va a ocupar el ministerio pastoral sea irreprensible, dice. 1 Timoteo 3:1, palabra fiel, estoy leyendo la Biblia de las Américas, perdón. Palabra fiel es esta: si alguno aspira el cargo de obispo, buena obra desea hacer, y dice verso 2, un obispo debe ser. La Reina Valera traduce es necesario. Me gusta esta como lo expone porque dice debe ser, o sea, no es una opción. No, es una orden, es un mandato. Debe ser irreprochable, dice acá. Esa palabra irreprensible, claramente, hermanos, yo lo quiero aclarar por las dudas, no significa de ninguna manera que el pastor debe ser perfecto. La palabra irreprensible no nos habla de perfección. Si la Biblia pidiera perfección para una persona que aspira al pastorado, ¿saben qué? Nadie podría ser pastor. La iglesia de Cristo no tendría pastores, claramente, porque no existe nadie que es perfecto. La palabra que se traduce como irreprensible significa literalmente alguien que no puede ser agarrado, que no puede ser asido, aprendido sería la idea. Yo siempre doy el ejemplo de nosotros tomamos alguna infusión, por lo general una taza que tiene una forma para agarrar. Bueno, hacé de cuenta, no sé si vienen, creo que sí, tazas que no tienen manija. Esa es un poco la ilustración del término irreprensible. O sea, da la idea de una persona que no tiene algo de lo que alguien pueda agarrarse. Yo ponía acá un ejemplo, ¿viste? Cuando pescamos a alguien haciendo algo malo y le decimos, te agarré, ahí te encontré, te agarré con las manos en la masa. Bueno, esa es la ilustración, esa es la idea. El pastor debe ser irreprensible. Nadie debiera tener algo de lo cual agarrarse. Es la idea que no tenga nada en su vida de lo cual alguien pueda tomarse, ¿no? No señala a un hombre perfecto, dijimos, pero sí señala a alguien que no puede ser acusado verazmente. Escuchen esto, hermano, no puede ser acusado verazmente de nada que lo marque como indigno de ser embajador de Cristo. Esa es otra ilustración importante. Repito, la palabra irreprensible no habla de un hombre perfecto, pero sí nos habla de un hombre que no puede ser acusado verazmente, o sea, acusado con verdad. Tal vez puede recibir un montón de acusaciones, pero no son verdad, debería ser el caso. Una aplicación. En palabras más simples, yo ponía acá, un pastor no puede ser un hombre que cuando vos le digas a alguien, ¿te enteraste que tal persona es pastor de esa iglesia? ¿O es pastor de...? Y la persona que se está enterando de la noticia diga, ¿es pastor ese hombre? Yo no te puedo creer que esa persona sea pastor. Bueno, esa sería la idea de... Esa persona por algún motivo lo está diciendo, o lo está expresando de esa manera. Entonces, esa es una ilustración válida. Dice un autor, escuchen esto me encanta porque dice, es un individuo que quizás sus enemigos lo acusan de toda clase de cosas. Un hombre irreprensible es un individuo que tal vez tiene enemigos que lo acusan de toda clase de cosas, pero esos cargos resultarían falsos si se toma una medida justa para evaluar esas acusaciones objetivamente. Entonces, capaz que del tipo hablan un montón de cosas, pero si tomamos ese montón de cosas y las evaluamos de manera justa, de manera objetiva,
resultan falsas. ¿Se entiende el ejemplo? El problema es cuando las acusaciones de los enemigos son veraces. Por eso decíamos, es alguien que no puede ser acusado verazmente. Te pueden acusar de 1000 cosas, pero que cuando eso se somete a un análisis objetivo, la idea es que eso resulte en falsedad. Veamos las áreas rápidamente en las que el pastor debe ser irreprensible. Dijimos que Pablo expone esta primer área o categoría, digamos, de irreprensibilidad que tiene que ver con su carácter moral. Debe ser marido de una sola mujer. El texto original, literalmente, si lo tuviéramos que traducir, dice hombre de una mujer. Listo. La traducción nuestra es marido de una sola mujer. Algunas personas toman ese requisito y piensan que Pablo está diciendo que el pastor debe ser casado obligatoriamente. Hay algunos que interpretan que ese pasaje nos habla del estado civil del hombre que aspira el pastorado, pero eso no es así. Claramente es un error. Pablo no está diciendo que el pastor necesariamente tiene que ser marido de una sola mujer, porque el foco no está puesto en el estado civil de la persona. Lo que Pablo está enfatizando es que el pastor debe ser marido de una sola mujer. Lo hago así para enfatizar el punto. No marido de una sola mujer, no, marido de una sola mujer. No que debe tener una mujer para ser pastor. Son cosas diferentes. Repito, no está hablando del estado civil necesariamente. El que anhela obispado, buena obra desea, pero si ese hombre es casado, debe tener una sola mujer. Ese sería como una traducción que podríamos hacer, una paráfrasis. Esto es importante aclararlo porque el que está escribiendo la carta, en ese momento no tenía esposa. Y si esto tuviera que ser, si esto estuviera ligado al estado civil, o sea, ya pierde peso lo que está la instrucción, porque el tipo que la está escribiendo no está casado, no tiene mujer. Entonces, repito, el foco no está puesto en el estado civil, sino en ser marido de una sola mujer. Por otro lado, este requisito demuestra también que es un error pensar que un pastor debe ser célibe o que debe permanecer en castidad. ¿No es cierto? Que un obispo debe guardarse de no tener mujer, etc. Como pasa en esos contextos donde se usa la palabra obispo, que yo les decía. El texto dice que el pastor debe ser marido de una sola mujer, por lo tanto, Pablo no está planteando la idea de un pastorado llevado a cabo en castidad, en celibato, no. No esa es la enseñanza detrás. Es una crueldad, dice un autor, y algo totalmente antibíblico decirle a un hombre que para servir al Señor, a un hombre o a una mujer, porque el comentario está dado en el contexto del celibato y que por lo general se demanda de los hombres y de las mujeres que van a servir a Dios en el catolicismo. Por eso que él habla de hombre y de mujer, no porque la mujer pueda ser pastora, no. Pero aclaro eso porque por ahí se puede prestar a confusión. Dice él, es una crueldad y es algo totalmente antibíblico decirle a un hombre o a una mujer que para servir al Señor debe quedarse solo durante toda su vida. Eso es una doctrina demoníaca, dice. Y lo que él dice tiene mucha razón, porque 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonio por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ¿qué es lo que van a hacer? Van a prohibir casarse. Van a prohibir casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Lo que dice este autor es cierto. O sea, prohibirle a una persona casarse es algo, como dice allí, que proviene de espíritus engañadores, de doctrina de demonios. Que un hombre se quede célibe para toda su vida, para servirle al Señor, puede sonar muy santo, puede sonar muy piadoso, pero según lo que dice la palabra de Dios es una doctrina de demonios. El apóstol Pablo entiende que un obispo debe gobernar bien su casa. Él debe tener a sus hijos, dice, en sujeción, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y esto que dice el apóstol Pablo en relación a gobernar su casa, a tener hijos en sujeción, etc., uno se pregunta, ¿cómo sabía Pablo de tantas cosas? Más allá de que la escritura es inspiración divina,
Pero Pablo tiene mucha sabiduría en cuanto al matrimonio, en cuanto a la familia. Y bueno, yo quiero romper un mito acá. No, no es un mito, es algo que se escucha a voces, no tan así, pero hay gran parte de estudiosos, hay muchos estudiosos y muchos eruditos que ellos opinan, y es coherente lo que dicen, que el apóstol Pablo era viudo en el momento en que el Señor lo llamó para salvarlo y lo envió al ministerio. Muchos creen que en el momento en que él está escribiendo esto, era viudo. Ahora, ¿por qué digo que es coherente y tiene cierta lógica? Porque la base para sostener eso, estos autores usan de que Pablo era miembro de lo que sería el Sanedrín, ¿no es cierto? Era un fariseo prominente. De hecho, nosotros vemos que él habla de sí mismo en el pasado, era fariseo de fariseos, ¿no es cierto? Era el primero entre todos los judíos. Y él formaba parte de lo que era el Sanedrín, esa asamblea de judíos que actuaba como una especie de corte suprema. Y por lo que se puede saber históricamente hablando, según lo que cuentan estos eruditos, ningún miembro del Sanedrín era soltero. Eso es interesante y confronta un poco nuestras ideas que teníamos acerca de Pablo. Entonces es muy probable que cuando él escribe estas cartas, él era soltero, pero eso no significa que haya estado casado. Cuando él escribe las cartas, ya durante su ministerio, durante su conversión obviamente, él era solo, no hay evidencia alguna de que él haya tenido mujer. Y el matrimonio, otro dato muy interesante es que el matrimonio era la norma para los fariseos, era un requisito para los rabinos, y él era rabino de rabinos. O se hizo una excepción, o hay una parte de la vida de Pablo, nos vamos a enterar allá cuando estemos, pero si hay algo que es obvio, hermano, y que nosotros lo vemos en las cartas de Pablo, que como les dije antes, él escribió por inspiración divina, no obstante, todo lo que él escribió acerca del matrimonio pone en evidencia que él sabía muchas cosas de la vida matrimonial, acerca de las mujeres, y eso hace pensar que podríamos decir que alguna vez estuvo casado. Eso como dato de color, ¿no? Que enriquece un poco el trasfondo de lo que estamos estudiando. Una aplicación, un pastor que trabaja con parejas, en la iglesia estamos hablando del requisito de marido de una sola mujer. Un pastor que trabaja con parejas en la iglesia con matrimonio, es recomendable que sea casado porque solamente él va a saber lo que es una familia. ¿Cómo? Porque trabaja en su propia familia, porque gobierna bien su hogar para estar ejerciendo el pastorado. Entonces, eso como que refuerza un poco el concepto de decir, bueno, del pastor con familia. Pero ese pasaje que nosotros estamos viendo no habla de estado civil, sino que habla de una sola mujer. Otro detalle importante de la vida del apóstol Pablo es que dentro de la lista de los apóstoles, él era una excepción. ¿Por qué? Porque todos los otros eran casados. Todos los demás apóstoles eran casados, tenían mujeres. En 1 Corintios 9:3 dice, a los que discuten, estoy leyendo el lenguaje actual, a los que discuten conmigo, yo les respondo que Bernabé y yo tenemos derecho a recibir comida y bebida por el trabajo que hacemos. También tenemos derecho a que nuestras esposas nos acompañen en nuestros viajes. Así lo hacen Pedro y los otros apóstoles. Y hermanos de Jesucristo, dice. Hablando de hermanos de carne, no de Jesucristo. Estaban casados, no eran célibes los apóstoles. Y bueno, podríamos decir que Pablo en ese sentido era una excepción. Ese requisito, marido de una sola mujer, entonces dijimos, enfoca la vida moral del pastor. Habla de una irreprensibilidad que tiene que ver con su carácter moral. ¿Qué pasaba en el tiempo de Pablo? Pasaba lo mismo que pasa en nuestros días, pero tal vez en ese contexto podríamos decir que estaba más agudo, más profundo el problema y tenía que ver con la inmoralidad. Había casos de inmoralidad en el mundo pagano que eran tremendos. ¿Y qué pasaba? Esa gente del mundo pagano que vivía en una inmoralidad sexual terrible, de pronto llegó el evangelio a sus vidas y ellos ahora estaban conformando la iglesia de Cristo. Ellos estaban viniendo de ese mundo, se habían convertido al Señor, y es en ese contexto entonces que Pablo enseña que el que anhela el pastorado debe ser irreprensible en su carácter moral, hablando de sexual particularmente, debe ser fiel a su mujer, debe ser reconocido por ser marido de ella y esposo de una sola mujer. No debe haber dudas, esa es la idea, de que es un hombre íntegro en su vida conyugal.
Y otra aplicación práctica, si un pastor cae, por ejemplo, en pecados de inmoralidad sexual, no solo debe dejar de inmediato el ministerio, sino que, creo que esto lo hablamos, no recuerdo bien, pero creo que lo hemos hablado un miércoles, sino que de por vida jamás puede volver a ocupar el ministerio pastoral. Lo cual no estoy diciendo que debe ser erradicado de la Iglesia de Cristo, pero sí descalificado, porque claramente es un requisito que descalifica. Y podríamos conjeturar por qué Pablo pone, cuando ya dice que debe ser irreprensible, por qué lo primero que pone en la lista es marido de una sola mujer y no cualquiera de los otros. Y ahí ya podríamos conjeturar y hacer eco de las palabras de muchos autores que, por lo que se ha visto a lo largo de la historia de la Iglesia, muchos pastores, en su mayoría, los pecados por los cuales han sido descalificados fue precisamente por inmoralidad sexual. Entonces, esa es una aclaración importante. Si un pastor cae en algún pecado de inmoralidad sexual, debe dejar de inmediato el ministerio y no debe nunca más ocupar esa posición. Y cuando en una iglesia un pastor cae en pecado de ese tipo, porque por ahí probablemente ustedes escuchan, hoy vivimos en vivimos en una era donde la información está a la orden del día, y por ahí vos escuchás, tal pastor de tal ministerio cayó en pecado, o se descubrió una mujer, o vaya a saber, todo ese tipo de pecado. Y de pronto vos ves qué pasa y fue reincorporado al ministerio o no salió del ministerio, en fin, diversos casos. Y yo quería poner una aplicación acá en relación a eso, bajando a tierra, ¿no? Cuando en una iglesia un pastor cae en pecado de ese tipo y se le permite continuar en el ministerio, no solamente se le está diciendo de manera indirecta o en silencio a la iglesia y al mundo que la infidelidad conyugal es una cosa de no mucha trascendencia, o sea, no es muy importante, sino que también se le está diciendo a la iglesia y al mundo que cualquiera puede ocupar el cargo de pastor en una iglesia. Cualquiera, y eso no es así, hermano. ¿Por qué? Porque eso rebaja el oficio pastoral. Entonces, si frente a estos pecados que claramente contradicen un requisito fundamental que establece la palabra de Dios, si nosotros tomamos con cierta liviandad, no solamente le estamos diciendo al mundo y a la iglesia que no es tan grave ese pecado, sino que estamos rebajando el oficio pastoral, porque cualquiera puede ser pastor. Un infiel puede ser pastor, más allá de que se haya arrepentido y todo, pero puede recobrar el ministerio pastoral. Y eso claramente no es lo que enseña la palabra de Dios. Pablo dice que debe ser sobrio y prudente. Esos dos términos están íntimamente relacionados, hermano. La palabra sobrio significa literalmente alguien que es controlado por el vino, si tuviéramos que traducirlo literalmente. Pero en el Nuevo Testamento y en el idioma original, esa palabra tiene un significado mucho más amplio. Se puede traducir como moderado. Sobrio nos habla de un hombre que es moderado, que es equilibrado, que es calmo, que es cuidadoso, un hombre firme en sus convicciones, sin exceso, un hombre sin exceso, un hombre que tiene dominio propio, que posee autocontrol. Se trata de una persona que siempre está en sus cabales, podríamos decir. O sea, no hay nada que está afectando o alterando su manera de pensar. ¿Por qué? Porque tiene que supervisar adecuadamente al pueblo del Señor, tiene que presidir el pueblo del Señor, tiene que gobernar adecuadamente el pueblo del Señor. Por eso debe ser sobrio. Y que un hombre sea sobrio, necesariamente va a ser un hombre prudente. Por eso que están como, yo al menos las uní ahí, no las diferencié. La palabra prudente nos habla de alguien que tiene sensatez. Me gusta como dice un autor, dice, el pastor debe ser prudente, es decir, debe tener un sentido común santificado. Tiene que ver con su manera de pensar. Por ejemplo, él puede creer una cosa, pero si esa cosa que él cree, esa convicción que él cree, no tiene base bíblica a la hora de aconsejar a una persona, él debe ser prudente. Esa sería la idea. Él debe ser capaz de estar aún por encima de sus emociones, o sea, de sus sentimientos, de sus prejuicios, porque es un hombre sobrio y es un hombre prudente. Es un hombre que piensa, como dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Esa es la idea de un hombre prudente.
Y ahí cerramos, hermano. Vamos a cerrar las calificaciones, vamos a seguir la semana que viene. No la semana que viene, dentro de 2 semanas vamos a seguir. Por la semana que viene tenemos Santa Cena. Así que dentro de 2 semanas volvemos a nuestro texto de 1 de Timoteo capítulo 3. Y a modo de conclusión, rápidamente, quiero 3 consideraciones que me interesan mucho decirlas y que creo que son sumamente importantes. Lo que dije antes, lo primero que nosotros debemos entender como iglesia es que nadie es perfecto. O sea, no podemos pretender que los que aspiren, los que ocupen el ministerio pastoral, sean hombres perfectos. ¿Por qué? Porque eso no es lo que exige el texto, hermano. Eso es una aclaración, me parece muy interesante. Nuestro pasaje habla, dijimos, de un obispo, de un pastor que es irreprensible, pero que es un ser humano. Eso es interesante. De un hombre que todavía está en un cuerpo de carne, que todavía tiene una naturaleza pecaminosa. Los pastores son hombres que también están luchando con la corrupción de su carne, de su propio corazón, podríamos decir. Y todas esas características, las pocas que vimos hoy y las que vamos a seguir estudiando, claramente tienen que estar presentes en estos hombres, en el hombre que aspira al pastorado. Pero es indudable que algunas van a ser más latentes que otras, algunas van a ser más fuertes que otras, y claramente ellos tienen que continuamente estar trabajando tal vez en los requisitos donde hay cierta debilidad, por decirlo de alguna manera. Dice un autor, este cuadro que dibuja el texto es el cuadro que debe ser el de todo pastor. Es como que él está planteando que toda esta porción que Pablo está desarrollando es como que marca o marca un cuadro de lo que es un pastor. Y agrega, dice, pero todos los días ese pastor tendrá que estar dando un retoque a ese cuadro, aquí, allá. Así la idea de una figura, de un dibujo que todos los días estás mejorándolo, estás ahí perfeccionándolo. Bueno, esa es la idea. La segunda consideración, las características que nosotros hemos visto son las que Dios espera del que anhela el pastorado y de todos los creyentes, de todos los hombres de la iglesia y aún las mujeres, salvando algunos detalles, obvio, ¿no? Pero Dios espera de todos los hombres. Los hombres que componen nuestra congregación, ponía yo acá, deben mirar sus vidas a través de este lente, de este parámetro que propone la Escritura. ¿Para qué? Para que ellos puedan analizar su vida con objetividad, para que ellos puedan analizar su vida de manera real y profunda, y que esas características, esas áreas en las cuales hay que trabajar, hablando del ministerio pastoral, cada hombre lo pueda trabajar. ¿Por qué? Porque cada hombre va a ser el pastor, el que va a gobernar su casa. Por eso esto es de real importancia. Porque eso, cuando cada hombre analice su vida desde esta perspectiva, lo que se va a generar en la iglesia local son familias fuertes. Y familias fuertes generan iglesias fuertes. Y por último, hermanos, para cerrar, necesitamos pastores que nos conduzcan a Cristo y a Él crucificado. Necesitamos pastores que prediquen de la cruz de Cristo. Nosotros tenemos que orar para que el Señor levante hombres así. Necesitamos pastores que prediquen del gran problema que representa el pecado en la vida de un hombre o de una mujer que no tiene a Cristo como Señor y Salvador. Necesitamos pastores que sirvan, decíamos, a la iglesia de Cristo, no a sus propios intereses, no a sus barrigas, como dice un texto de la Escritura. Necesitamos pastores que digan, considérennos como simples siervos de Cristo, como le decía Pablo allí a los Corintios, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Necesitamos hombres así. Y Dios quiere, hermano, que los pastores que el Señor levante en esta iglesia se puedan identificar con las palabras que Pablo le da a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 4. Y yo quiero leérselas, porque esto es lo que debe identificarnos, es lo que debe identificar a nuestros pastores. Por lo cual, dice 2 Corintios 4:1, teniendo nosotros este misterio según la misericordia que hemos recibido, dice Pablo, no desmayamos. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto,
entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos, dice Pablo, a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Dice la Nueva Traducción Viviente, como ven, no andamos predicando, dice el verso 5, acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. La lenguaje actual, el verso 4 y el verso 5 de ese capítulo dice, la buena noticia. Necesitamos hombres que se identifiquen con lo que Pablo dice y que prediquen la buena noticia que habla de la grandeza de Cristo, dice el verso 4. Y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Ese mensaje brilla como la luz, pero los que no creen no pueden verla porque Satanás no los deja. Y dice Pablo, y nosotros no nos anunciamos a nosotros mismos, al contrario, anunciamos que Jesucristo es nuestro Señor. Y que nosotros somos servidores de ustedes porque somos seguidores de Jesucristo. Y esa es una oración constante, hermano. Nosotros necesitamos pastores que nos muestren la gloria de la cruz. Necesitamos pastores que nos muestren la grandeza de Cristo y de su obra de redención. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia mira a Cristo, que es el amo, decíamos, es el príncipe de los pastores, va a ver que Él comienza, lo que decíamos antes, cómo Él comienza su humillación. De ser Dios pasó a ser hombre. Y eso es lo que proclamamos en el Evangelio. Eso es parte fundamental del mensaje del Evangelio. Y los pastores deben copiar el ejemplo de Cristo, decíamos antes, el ejemplo de servicio, de humillación. Detrás del Evangelio, dice un autor, hay un componente de humillación y sacrificio. Jesús no solamente vino a morir, sino que Él antes de morir vino a servir a los hombres. Y eso es lo que deben hacer todos los que aspiran al pastorado, dice. Amén.